Voy a compartir la pantalla en Éxodo 12. Ahí la tenemos. El ejercicio que vamos a hacer es similar al de la semana pasada. Voy a leer lentamente los 14 versos. Ustedes tienen sus Biblias de papel abiertas y van a hacer el ejercicio con su bolígrafo, su marcador, de ser buenos observadores de la escritura. Y luego yo voy a ir interactuando con algunos de ustedes, pero usted no sabe a quién le voy a preguntar, entonces todos estamos cual soldados. Voy a leer aquí. Ese os será un día memorable, Éxodo 12:14, y lo celebraréis como una solemnidad a Achén por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podéis hacer. Guardad pues la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día os habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así, cuando pase Achén para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel, y sobre ambas jambas pasará Achén de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Achén os dará, como ha hablado, guardaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio? Vosotros responderéis: sacrificio de Pascua, de Pesaj, es para Achén, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, adoró. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Achén había ordenado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Tómense unos minutos cada uno, haga una nueva lectura
y deje que el Espíritu de Dios haga que algo en particular llame la atención de su corazón. Estos próximos minutos, usted está dejando que el Señor le muestre. Después empezamos nuestro estudio y nuestra interacción juntos. Usted no sabe qué le voy a preguntar, así que sea juicioso. Tampoco sabe si le voy a preguntar. De esta manera, este es un servicio donde ninguno se duerme. Un pastor estaba predicando y entonces vio a alguien dormido y le dijo a un señor, mire, despierte al hermano que se durmió. Y el hermano le dice, no, pastor, despiértelo usted porque usted lo durmió. No quiero que pase eso. Sigan revisando la escritura. Pastor, usted fue el que lo durmió, usted lo despierta. Hay al menos, si usted es un juicioso observador, mínimo cuatro grandes tópicos, realmente cinco grandes tópicos. Podrías colocar cinco tópicos que descubres con una palabra. Descúbrelos. Y claro, cada uno de esos tópicos tiene muchos detalles. La premisa fundamental de la escritura es, ¿qué lees? ¿Qué entiendes? Enfócate en lo que lees y en lo que puedes entender. Ya con eso tendríamos de sobra. ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? ¿Qué lees en Éxodo 12, 12 al 14? Lo que no esté en el texto, déjalo para después. Ok, espero que ustedes estén viendo detalles hermosos que nos preparan para nuestra próxima convocatoria el 3 de abril. Muy bien, mis hermanos. Voy a pedirle a Santiago. Santi, Santi, buenas tardes. Tengo un concept de Santiago, se me perdió. Ok, sí, sí está concept, Santi. Si no está Santi, vamos a ir por... Vamos con Ángela. Ángela, lee de nuevo el verso 14, está en la pantalla y vamos a conversar.
Lee despacio, Eh, solo el verso 14 está en la pantalla. no lo encuentro el verbo 14, pastor. En la pantalla, ¿sí lo ves? Sí, Sí. ya, es de Es ahí. mi cursor. Ya, ok, pastor, sí. Ese os será día memorable y lo celebraréis como una solemnidad a Hashem por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Excelente, excelente. Ese os será día memorable. ¿Qué pasaría si un pueblo es liberado, pero con el tiempo olvida cómo fue liberado? Esa es una buena pregunta. Es interesante que esta instrucción está siendo dada por Hashem e Israel no ha sido liberado, pero el Señor le está diciendo que ese día Él va a hacer que sea memorable y por ende, por ser tan memorable, lo van a celebrar como una solemnidad a Hashem. Y qué espectacular frase, por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Y es precioso porque Israel está a punto de ser liberado, pero Dios, déjenme decirle algo antes de conversar con Ángela. Dios está pensando allí mismo, dice, en las generaciones. Él está haciendo una obra de redención nacional para Israel, pero allí mismo Él está pensando en las generaciones. Ángela, ¿por qué tú piensas que Dios ordena recordar si no han salido? ¿Por qué el Señor les ordena recordar memorablemente algo que no ha ocurrido? ¿Qué viene a tu mente? Pastor, yo creo que el Padre conoce muy bien al hombre eh, y sabe que es muy factible, él sabe que eso va a pasar y que es muy factible que el hombre lo olvide. Ujú. Entonces ordena, con este pasaje vemos que él ordena que esta convocatoria se haga eh, eternamente, porque ese va a ser un milagro grandioso que quiere que esté en la memoria de quienes lo vivan y de las generaciones futuras. Inclusive dice ahí, cuando sus hijos pregunten qué se celebra, que hagan mención exactamente cuál fue el origen. Excelente. Otra pregunta, Ángela. Sí. El hecho memorable no ha ocurrido y el Señor les está diciendo que lo deben celebrar. ¿Qué nos enseña esto, Ángela, respecto de la fidelidad de las promesas del Señor? Tus promesas son eternas. Él Ujú. es, él es, él es de una sola palabra y él ya sabe que esto va a ocurrir. Su ¿Cuál es promesa es eterna. ¿Qué piensas, Ángela, que sea el peligro de olvidar la redención? Piensa en un creyente redimido de la manera tan maravillosa que ocurrió en Éxodo y que él lo olvide. ¿Qué tú piensas que puede ocurrirle a ese creyente? Ese creyente queda muy vulnerable a seguir otras corrientes, a perderse en otras filosofías, a creer en otros dioses. O sea, queda así muy vulnerable. Excelente, ¿verdad, no? Sigo de preguntón esta tarde. ¿Sabes cuántas generaciones podríamos calcular
desde ese primer Pesaj hasta hoy. No, sí, A ver, vamos a pensar. Éxodo 12 ocurre en el 1446 antes de Mashiach. entonces es como 3000, hace 3000, 470 400, años. sí, Tremendo, ok, ¿ah? sí, O sea que el Señor hace 3470 años está ordenando que por generaciones celebremos Pesaj. sí. ¿Tú podrías calcular cuántas generaciones han transcurrido desde el 1446 hasta hoy? Eh, Te yo doy una haría, pista, te doy una pista. Salmo sí, 90:10. Salmo 90:10, si lo encuentras rapidísimo. ya lo busco, pastor. Si alguien lo encuentra primero y lo lee, ganamos tiempo. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad, 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo Hasta es ahí, gracias molesto. Marisa. Los días de nuestra edad son 70 años. Quiere decir que, como leía Marisa, aún en los más robustos son 80, pero luego el verso sigue hablando de otro tema. Entonces podríamos decir, calculando esto, apreciada Ángela, que una generación, vamos a decir, son 70 años. O sea que Sí. tienen aquí al pastor delante de ustedes. Yo represento una generación porque ya tengo 73, voy para los 80. Espero que esa versión de los más fuertes me cubra a mí. Entonces, Ángela, ¿cómo te parece dividir 3470 entre 70? Nos da, para que no perdamos tiempo con matemáticas, nos da 49 a 50 generaciones. Ángela, han pasado aproximadamente 50 generaciones desde el primer Pesaj hasta hoy. Wow, Esto es muy impactante porque quiere esto sí, decir que cada generación recibió el mismo mandato que tú acabas de leer. Este os será un día memorable por vuestras generaciones. Una sí. pregunta, si han pasado casi 50 años, perdón, 50 generaciones, o sea que yo soy la generación número 50 después de Pesach. Y qué maravilla. Entonces, ¿por qué Elohim sigue esperando que se recuerde Pesaj, Ángela? Creo que, pa- creo que el tiempo para el Señor no pasa. Él quiere que este gran episodio de la historia de esta promesa quede imborrable en el tiempo para Eh, quienes seguimos al Señor. Amén. Una pregunta, Ángela, ¿qué pasaría qué le ocurriría a una generación que decidiera no enseñarlo? A una generación de creyentes que decidiera no enseñarlo. Esa generación haría que se olvidara esta, esta promesa y este episodio, porque si hay una generación que no la, no la celebre, de ahí en adelante se pierde. Excelente. Has dicho algo poderosísimo para los padres. Repítelo despacio. Vuélvelo a repetir. Esto es para los papás y los abuelos. Si hay una generación que interrumpe esta convocatoria solemne, de ahí en adelante ya se olvida esta promesa y este episodio, este milagro, Increíble. ¿En qué generación entonces de celebradores de Pesach estamos nosotros? en el 50. En las 50.
¿Y Sí, qué estamos transmitiendo? ¡Wow! Qué maravilloso que nosotros estemos esforzándonos por transmitir esto. ¿Qué te parece? maravilloso. A mí también me ha impresionado en la palabra que esto que aconteció, él lo sigue repitiendo muchas veces en la Torá, ese Ex- mismo episodio, para que se Excelente, acuerden, para que se acuerden, para que se acuerden. excelente. Hermanos amados, somos parte de una cadena de casi 50 generaciones que hemos recibido la misma memoria de redención. La pregunta individual para cada familia y para cada individuo es, ¿la estamos preservando o la estamos perdiendo? Pensemos hoy en esto, proyectándonos al 3 de abril, los planes que tenemos, cómo va nuestra agenda, la disposición que tenemos. ¿Estamos preservando o estamos perdiendo esta memoria maravillosa de nuestra redención? Entonces podríamos concluir hasta aquí que Pesach no es solo historia, mis hermanos, es memoria viva, transmitida de generación en generación. El Salmo 78, 6 y 7 dice, para que lo sepa la generación venidera. Y Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Achén. Repite lo que dijiste, apreciada Ángela, porque debe quedar grabado en nuestros corazones. Es necesario que repitamos esta celebración para no olvidar lo que, digamos que la promesa y el milagro que ocurrió en ese momento. Es Excelente, necesario conservarlo y transmitirlo de generación en generación lo más fiel posible, excelente, recordar qué fue lo que hizo el Señor. excelente, gloria a Dios. Una idea clave de este diálogo con Ángela, el olvido espiritual precede a la desviación y a la torcedura. Grabémoslo en el corazón. El olvido espiritual precede, va primero que nuestra desviación, como lo expresó Ángela, va a precedir la desviación, la torcedura. Por eso nosotros estamos aquí Shabbat tras Shabbat, día tras día, con devocionales, con clase de Torah los martes, con el servicio del Shabbat. Muy bien, Ángela, gracias por tu ayuda. Podríamos colocarle una frase a esta primera porción. Redención que se recuerda. Redención memorable. Voy a invitar a dos personas ahora. Voy a invitar a Elena y a Grace. Y yo voy a leer aquí la parte más extensa de esta tarde. A ver, Elena y Grace que tomaron nota. Leo y tengan con sus Biblias allí del verso 15 al 21. Esta es la parte central de esta tarde. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra haréis en ella, en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los panes sin levadura, porque ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, que para nosotros significa 3 de abril, mis amados,
comeréis panes sin levadura hasta el 21 del mes de marzo, perdón, hasta el 21 del mes, que significa mes de Abib, que para nuestro calendario occidental será 9 de abril. Dice hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Quisiera, junto con Elena y con Grace, el mandamiento está diciendo que quitemos la levadura. ¿Qué tanto estamos nosotros captando el profundo mensaje de esta porción? Elena, la ordenanza es evitar, evitar la levadura o eliminarla. Abstenerse, pastor. Abstenerse de toda levadura. No es necesariamente evitarla, sino eliminarla. Tremendo, ¿ah? Con esa perspectiva, Elena, ¿qué cosas en la vida no deben tolerarse, sino removerse completamente? A ver, tú como creyente, caminando con el Señor mucho tiempo, que haz una lista de cosas en la vida de un creyente y los demás pongamos atención porque aquí está el cuerpo en acción. ¿Qué cosas en la vida no deben tolerarse, sino removerse completamente? Háblanos desde la perspectiva de que somos creyentes en un mundo oscuro. Pastor, pienso que es un llamado a hacer un escrutinio personal e internalizar en toda la levadura que en el sentido figurativo se refiere al pecado, o así es como yo lo veo y lo percibo del pasaje. Y dentro de ese escrutinio, el arrepentimiento vendría a ser eh, esa herramienta que nos ayuda a eliminar todo aquello que no glorifica al Padre en esta santa convocatoria. Muy bien. Grace, de una manera bien aguda, tú podrías expresarnos cosas en la vida de los creyentes que no debemos tolerar, sino que necesitamos remover completamente. Pues, pastor, todo pecado, todo lo que está en contra de la Torá, es Ujú. lo que tenemos que estar revisando en nuestras vidas. Sí, por muy pequeño que sea, hay que sacarlo porque un pecado nos lleva a otro pecado y esto pues cauteriza nuestra mente. Y llega un momento en que creemos que no estamos pecando, entonces es importante ir sacando como esos pecados, digámoslo así, pequeños, pero yo creo pues que todo pecado es igual, ¿no? Ir, Sí, claro. ir revisando y no permitiendo que ese pecado, esa levadura, bueno, como dijera yo, se acumule. Así Y como en nos la casa, infla. cuando no limpiamos la casa, pues el mugre se va acumulando, ¿no? Muy Entonces, bien. es bueno estar revisando. Cada uno de ustedes en su cuadernito, con la ayuda del Ruach, los que son pareja más, piensen ya a nivel más íntimo qué cosas de nuestra vida no debemos tolerar. Y cada uno piense qué cosas de mi carácter necesito remover completamente.
si leemos las cartas del apóstol Pablo, el andar en el espíritu, el andar en la carne, si leemos el libro de Proverbios, el uso de la lengua, la humildad, la paciencia, la mansedumbre y lo contrario, hagamos una lista. ¿Qué cosas no debo tolerar, sino remover? En años pasados aprendimos cómo era la pedagogía de Israel con la levadura y cómo la buscaban, pero hay que buscarla dentro del corazón. Una pregunta para Elena y para Grace, cualquiera de las dos o las dos. Me llama la atención que el mandamiento no es solamente no comer levadura, sino comer panes sin levadura. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre evitar algo y sustituirlo por algo distinto? Aquí hay una dinámica espiritual muy hermosa. Qué poderosa es la pedagogía del Señor. Piensen las dos. ¿Qué diferencia hay entre evitar algo, en este caso el pan con levadura, y sustituirlo por algo distinto, en este caso el pan sin levadura? ¿Qué piensan las dos hermanas? Pienso que pues así como saca uno algo malo, pues también puede cambiarlo por algo bueno, ¿no? Por ejemplo, estamos revisando nuestro carácter y Ujú. si uno revisa, hay veces el mal genio, la Mm, impaciencia, bueno, hay mucha cosa, ¿no? de nuestra Entonces, realidad. uno puede mirar por qué lo puedo cambiar, o sea, y de verdad que sí, es bien hermoso, sí, la pedagogía que usa el Señor, porque, mejor dicho, es muy aplicable en todo, en todo. Es que imagínese comer panes sin levadura. Yo tengo la experiencia que cuando lo estoy haciendo, estoy mirando tanto en lo físico, que estoy comiendo algo sin levadura, y mirando si estoy incluyendo en mi vida algo que realmente no tenga contaminación. Mm. Entonces, es mucho de verdad, si uno lo profundiza en su vida, es mucho lo que tenemos que aprender. Y no crea, pastor, no es fácil porque uno hay veces lo hace solamente en esta semana y ya luego como que lo olvida, pero de verdad que es una práctica que debiéramos hacerlo a diario. Excelente, excelente. Pastor, de mi lado, encuentro una similitud muy próxima al ayuno. Eh, Cuando hay una referencia el abstenerse, ¿cierto? En este caso a la levadura, comer específicamente panes sin levadura. Y me llama poderosamente la atención que posterior al Pesaj se celebra esta fiesta, ¿cierto? Entonces hay una relación muy profunda del Padre y un mensaje pues que no es difícil de percibirlo, pero cuando uno medita con profundidad y poder entender que esa abstinencia es conmemorar esa salida y es hacer un tipo de ayuno y glorificar y honrar al Padre en esa penitencia, ¿cierto? Para darle gloria por tal milagro. Entonces me encanta ver también el reflejo del Mesías en un cuerpo que se vació completamente y que él fue el Cordero, ¿cierto? Él fue el Pesaj para esa generación en particular. Y el abstenerse de la levadura durante ese tiempo era poder honrarle y poder honrar tal sacrificio, un sacrificio donde él propició el vaciarse completamente y entregarse en esa muerte que vino a redimirnos a todos.
Esa es la similitud que encuentro, pastor. Me llama mucho la atención lo que dijiste, que inmediatamente ocurre la noche de Pesaj. Dice, eh, espérate, lo busco aquí en el texto porque es espectacular. Eh, ah, aquí está. En el primer día. O sea, Hashem te redime hoy y ya tú no comes levadura. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros como que llamamos en un lenguaje muy nuestro, no, es que él está madurando espiritualmente, hay que dejarlo madurar, pero resulta que algunos no maduramos nunca. Y el Señor está diciendo, no, saca la levadura completamente de tu vida, ya está bien tanta levadura, ¿verdad? Y Él está diciendo el primer día, el 14 del mes. O sea, es un llamado a la santidad. Y a veces postergamos este llamado. Él le está diciendo, no, en el primer día ya no vas a comer más levadura. Levadura es símbolo de Egipto y es poderosa esa frase porque fue lo que acabas de expresar. Iván levantó la mano. Acuérdense, hermanos, ya somos redimidos, ya no más levadura, ya no más levadura. Ya está bien, como dice el apóstol Pablo, ya está bien el tiempo pasado, ya no es tiempo de levadura. Sí, Iván. No, pastor, que estaba pensando que cuando el Señor usa esta pedagogía, obviamente apunta al pecado, la levadura, Sí, pero una cosa es, por ejemplo, el pecado que yo tolero, o sea, mis faltas. Otra cosa es cuando alguien viene y me contamina a mí, y otra cosa es cuando yo voy y contamino a alguien más. Entonces, cuando uno vuelve una cosa física, una representación del pecado, queda más fácil ver esas tres formas de transgresión, ¿cierto? Una son mis acciones por voluntad propia, otra es dejarme contaminar por alguien y otra también es cuando yo llevo contaminación a alguien más. mm, mm, Entonces, esa pedagogía de volverlo algo físico, pues algo tangible, le deja a uno ver esas tres formas de tolerar la levadura, pues. sí. Tengo una pregunta un poco confrontadora. ¿Por qué la instrucción es tan radical que no se halle en toda tu casa nada de levadura? ¿Quién me ayuda respondiendo esto? Es que es muy radical. No se halle ninguna levadura en tu casa. ¿Por qué piensan que el Señor es tan radical? ¿Será que el Señor eh, nos está comunicando algo muy importante con esto? Pastor, porque el Señor no es términos medios, o es blanco o es negro. Y el pecado hay que sacarlo no de una parte del cuerpo, sino de todo el cuerpo, que en este caso, pues la simbología es la casa, pienso yo. Excelente, excelente, excelente. Sí, el Señor es tan claro, ¿no? El que no es conmigo contra mí es. El que no amontona desparrama. Ya está bien haber vivido todo el tiempo pasado para no nosotros tenemos que procurar dejar la levadura. El viejo hombre tiene que morir. Muy bien. Qué impresionante. Había que en la pedagogía remover algo, en la pedagogía del pueblo judío, que terminaba en esa hora límite del día sexto, donde se quemaba la levadura. La pregunta es, ¿qué implica buscar y remover hasta que no quede rastro? Aquí Amandita se acerca. ¿Qué implica buscar y remover hasta que no quede rastro? No, quería agregar algo a lo que dijeron Elenita y Grace, y a la pregunta de por qué hay que sacarla y no dejar nada, es que una de las características de la levadura es que ella es invasiva, no es estática. Ella se va esponjando y va cubriendo espacios. Ella todos los espacios los va cubriendo. Entonces, el peligro para uno de dejar algo allá no es que se queda quieto y se seca, se tuesta y hasta ahí, y perdió la vida. No, esto se expande, se extiende y entonces
todo, siempre nos va a invadir. va a contaminar todo. Sí. Por eso el apóstol Pablo en el Evangelio dice, limpiaos de la vieja levadura. Aprendimos algunos tecnicismos en el pasado, como lo que es hametz, que es ese fermento que comienza a ocurrir 18 minutos después de que las harinas se mezclan con agua. Eso es hametz, pero después de 3 días eso se llama seor. Y esa pequeña cantidad de levadura tiene el potencial de leudar toda una masa, y es lo que Amanda acaba de explicar. Entonces, por eso el Señor es tan radical. Miren lo que vamos a celebrar y entremos, como dice, porque Machía, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces, dice muy clara la Escritura, limpiaos de la vieja levadura. Y es un buen momento, hermanos, para que revisemos si hay vieja levadura en nuestras vidas. Entonces, hermanos, llevamos dos palabras alrededor de la redención. La redención se celebra. Y la segunda es redención que limpia. Redención implica no a la levadura. Vamos a otro bloquecito aquí y voy a pedirle a quién, a Felipe, que leamos del 21 al 23. Yo lo voy a leer aquí. Yo lo voy a leer aquí. Y te voy a preguntar, Felipín. Dice, luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad el Pesaj. Ese cordero se llama Pesaj. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Y luego dice el 23, perdón, así cuando Achem pase para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel sobre ambas jambas, y pasará Achem de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Felipe, ¿estamos, Sí, Felipe? sí, pastor, aquí estoy. La pregunta es, Felipe, ¿es suficiente saber lo que Dios dijo o No, hay ahí, algo más en no, este bueno, texto que acabo de ujú. leer? Sí, pastor, bueno, el Señor dijo, pero también hay que obedecer, o sea, Él dio las instrucciones claras de lo que se tenía que hacer para que el destructor cuando pasara no fuera a entrar. Él dio las indicaciones claras que era tener el cordero, poner la sangre en los dinteles de las jambas y arriba, y que no salieran de sus casas, que estuvieran dentro de sus casas cuando el destructor entre para plagar vuestras casas. Entonces resulta de aquí una pregunta: ¿qué hubiera pasado si alguien lo hubiera sabido, pero no hubiera aplicado la sangre? Hubiera entrado el destructor y hubiera acabado con el primo, porque no solamente saberlo nos salva, sino también toca obedecer. Impresionante. Y en el siglo XXI, ¿qué significa eso? En el siglo XXI, el tener las instrucciones claras es importante porque podemos caer que por mucho conocimiento que tengamos, si no lo aplicamos a nuestras vidas, o sea, obviamente vamos a caer. O sea, el Señor nos da instrucciones claras para que nos mantenernos como ordenadamente, pero obviamente si nosotros no seguimos al pie de la letra las instrucciones, estamos obviamente en desobediencia y vamos a caer en lo que estábamos antes. ¿No les parece muy dramático que alguien por descuido, por negligencia, por autosuficiencia, hubiera solamente sabido que había que poner la sangre y no la hubiera puesto? Pensemos como padres de familia. Esto nos pone, hermano, en una responsabilidad muy grande.
Y la palabra que yo coloco aquí como adjetivo calificativo a la redención es que la redención exige una respuesta individual, ¿sí? Aquí la idea clave es, veré la sangre y pasaré. Veré la sangre y pasaré. La fidelidad bíblica se expresa únicamente, escuchen esto, hermanos, en obediencia tangible, visible. Nosotros podemos saber mucha escritura, decirle mucha escritura a las personas, nos los encontramos aquí, nos los encontramos allá, empezamos conversaciones, pero aquí el tema es nosotros tenemos que evidenciar, debe ser visible. Hace unos días yo enseñaba una palabra. La santidad debe ser visible y la santidad se expresa en obediencia tangible. Entonces, tenemos tres hermosas frases alrededor de la redención. Número uno, la redención exige respuesta personal. Eran una cantidad muy grande, más de 1 millón de personas, pero cada individuo debió haberse involucrado, cada individuo debió poner la sangre en el dintel. Redención que exige una respuesta personal todo el tiempo. Redención que limpia y redención que se celebra. Vamos al otro bloque, vamos a otro bloque aquí. Y voy a llamar a Germán, mi hijo. Vamos a leer Vamos a leer del 24 al 27. Germán, Mm, ¿Dónde comienza el 24, pastor? Es que la versión que tiene allí no tiene los versículos. ok, voy a leer aquí. Voy a leer del 24 al No, si me 27. dice dónde comienza allí, yo lo leo. Ah, Lo aquí que- donde está el cursor y esta rayita rojita, hasta acá, hasta esta otra rayita rojita. Hasta eso lo puedo poner para que sepa dónde empieza y dónde comienza. Lee tú. Perf- Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entres en la tierra que Hashem os dará, como lo ha hablado, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este ritual para vosotros, vosotros responderéis: sacrificio de Pascua para Hashem, el cual pasó por alto la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se Prosternó, ¿qué palabra? prosternó. Puedes leerla como el pueblo adoró. Ok, ¿qué te parece esta palabra, Germán? A ti que eres padre y a todos los papitos que están aquí, mamitas. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa esto para vosotros? ¿Qué viene a tu mente, Germán? Cuando os pregunten vuestros hijos, papá, ¿puedes explicarme la redención? Papá, ¿puedes explicarme la salvación? ¿Qué significa esto para ti, Germán Andrés y todos los padres? Mm, una tarea, pastor, de asegurarnos de que les expliquemos a nuestros hijos lo que el Padre ha hecho por nosotros. mm, Asegurarnos de que en nuestra educación con nuestros hijos, pues se incluya lo más importante, ¿no? Que es el pasar el regalo de lo que el Padre hizo por nosotros. Excelente. ¿No ves aquí Shema Israel expresado de manera práctica? Acuérdense estas palabras que yo os ordeno estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dice, cuando vuestros hijos os dijeren, Germán, ¿qué te parece que y cómo lo haces? Porque aquí dice, cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este ritual? Se dan cuenta que estamos descubriendo que Dios ha diseñado toda una enseñanza
alrededor de preguntas. ¿Lo percibes, Germán? Podrías pensar en muchas preguntas que el Señor hace en la Escritura a otros. Sí, yo pienso que, pastor, que es un proceso muy sabio de parte del Padre en el que nos lleva a encontrar pues respuestas, ¿no? Cuando a alguien le hacen una pregunta, lo lleva a la persona que le están haciendo la pregunta a hacer un análisis, a detenerse, a atar uno con uno, a atar los ciertos puntos, a analizar. Entonces, el hecho de exponer este rito, como lo dice la escritura, o esta celebración a nuestros hijos y que ellos nos hagan preguntas, pues nos capacita, nos obliga a nosotros como padres a estar preparados, y obviamente no solo para dar una respuesta, pero un testimonio, y obviamente nuestras respuestas pues van a ser semillas en la vida de nuestros hijos. No sé si eso responde su pregunta. ¿Qué piensas, Germán Andrés, que pierde un hijo? Pierde un hijo si solo ve rituales que no entiende. Pierde lo más importante y creo que en la sociedad que vivimos pues es muy fácil que eso suceda, ¿no? Y por eso uno a veces dice, bueno, en mi país o en mi casa hacían tal cosa, pero pues no tengo ni idea el por qué. Porque si no hay una explicación y un procedimiento o una respuesta bien concreta con puntos bien específicos, eh, se pierde totalmente. No se hace nada con eso. Puede parecer un poco curioso y en estos días en una conversación con alguien hablábamos de la cantidad de días festivos en países como Brasil y Colombia, que a veces dependiendo la época del año se pierde la cuenta. Y obviamente seguramente no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero con lo que estamos hablando, pero lo que quiero decir es que la gente celebra 31, 34 días festivos en estos países y no tienen ni idea que están celebrando. Solamente saben que es un día festivo y el lunes entonces no tienen que ir a sus tareas. Pero en la parte espiritual, si como padres no nos encargamos de que estas celebraciones tengan una explicación y una aclaración para nuestros hijos, pues fácil puede pasar eso, que ellos sepan que uno celebra algo, pero ni saben el por qué, sí, se pierden. Qué tremendo. Germán, ¿estamos criando hijos que repiten o estamos criando hijos que entienden? Bueno, la idea es crear hijos que entiendan. ¿Cómo sería tu testimonio personal con Mateo y Sara? ¿Podrías compartirnos algo? Eh, bueno, pastor, yo pienso que, que puedo darle gracias al Padre de, de que mis hijos, obviamente, con sus defectos y con sus eh, Fragilidades. fragilidades, mm, los veo enfocados en el Señor y bueno, por la gracia del Padre, realmente creo que es por la gracia del Padre, la gran mayoría de personas que los conocen, eh, ya sea que me conozcan por mucho tiempo o ya sea que me conocen por primera vez y los conocen a ellos, siempre tienen una expresión buena a la tarea que Lina y yo hemos hecho con ellos y creo que siempre digo, realmente no creo que sea la tarea que ha hecho Lina y Germán. Hemos puesto, digamos, una semillita, pero creo que la clave de esto es que los hemos rodeado o los hemos expuesto a un ambiente donde no solamente el papá y la mamá, pues igual con las mismas
fragilidades que tenemos, y quizás muchas, pero el haberlos expuesto a grupo de personas, y cuando digo grupo de personas me refiero, mis hijos desde que nacieron estaban en la congregación en Miami. Entonces, al exponerlos a los miembros de esta congregación, por la gracia del Padre, el Señor desde que nacieron, nos guió a ponerlos en colegios cristianos. Entonces, ellos en todo momento han estado expuestos a personas, porque igualmente uno puede en algún momento dar un mal testimonio, pero lo que yo digo en casa lo afirma la congregación, lo que yo digo en casa lo afirma el colegio. Entonces, el exponerlos a una educación bibliocéntrica, donde matemáticas, ciencias, español, cualquier tema que ellos exponen, se lo exponen desde la palabra de Dios, y donde sí, todas las personas, cuando ellos vean a la congregación, a cada uno de los que está aquí, Felipe fue maestro de mis hijos no sé cuánto tiempo todos los sábados, Vanessa, Anderson, Iván Darío. Aparte de eso, pues Lina y yo tratamos de hacer lo mejor que podemos en casa, y aparte de eso, la escuela les brinda eso. Entonces, no es solamente, no ha sido una sola persona hablando, sino que han tenido la oportunidad de ver el ejemplo en muchas personas en todo el ambiente que los rodea. Y en el caso mío, por ejemplo, a veces escuchaba comentarios que de pronto decían que los estaba criando en una burbuja, donde no los dejaba que se fueran expuestos al mundo. Y uno siempre se queda como con esa cosita que de pronto, pues en alguna razón sí. Y la realidad fue que en el tiempo que yo como joven me expuse al mundo, pues le di oportunidad a que Satanás tocara mi vida. Y eso era lo que yo no quería que pasara con mis hijos, que el enemigo los tocara. Entonces, yo en ese, no sé, afán o querer protegerlos, he tratado de que en todo momento los que les rodeen tengan un ejemplo similar al que yo trato de vivir. Entonces, eso ha hecho que ellos lo vivan de una forma muy natural. Entonces, para mis hijos, me asombra porque a veces mi hija llega de los miércoles de su grupo de jóvenes y me empieza a hablar lo que Dios le ha dicho y cómo Dios la tocó. Ver a mi hijo Mateo querer servir al Señor y estar sirviendo al Padre en la congregación, y que las mejores o sus compañeros digamos, de trabajo es la iglesia en la que él trabaja, que sea el pastor, los pastores, y que, o sea, exponerlo a esto como un estilo de vida, y pues ha hecho que ellos sean lo que ellos son hoy día, ¿no? Más que lo que yo he podido hacer, porque seguramente he podido colocar un porcentaje, pero exponerlo a la palabra de Dios ha hecho, y a personas como ustedes y como el grupo de personas que los rodea, pues ha hecho la gran diferencia en la vida de ellos. Gracias, Germán Andrés. Pienso en personas que han logrado dentro de la congregación y han hecho un trabajo maravilloso con sus hijos. Veo la persistencia y la perseverancia de un Felipe. Veo a Iván Darío, he visto a Anderson, a Luis, su hija Ana María, la misma congregación le apoyó viajes misioneros, y es una alegría ver hoy a Ana María como mujer casada con su esposo y su hija. Eso es un regalo. Miren, hermanos, la palabra que resulta aquí. Vamos para la cuarta palabra relacionada a la redención. Redención que se enseña. La celebración de Pesach tiene que ser una celebración familiar. Redención que exige respuesta, como lo dijo Felipe. Redención que limpia, como lo enfatizó Elena y Grace. Y redención que se celebra, como lo expresó Ángela. Ahora, Maritza e Hilda, solo un verso que está aquí que Germán leyó y lo voy a tocar aquí, es Éxodo 12:27,
aquí está el cursor en la pantalla. Lo puedo leer y ustedes una sola pregunta. Vosotros responderéis, sacrificio de Pesach es para Chen, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, adoró. La frase aquí maravillosa, el pueblo se inclinó y adoró. Marisa, ¿qué produce una verdadera adoración? ¿Emociones o entendimiento? ¿La adoración es producto de emociones o de entendimiento escritural? Pienso que sería entendimiento, pastor, porque cuando uno entiende, uno lo hace. Adoras. Yo veo que cada que abrimos el corazón a la escritura, nuestro corazón salta de gratitud. La pregunta para Hilda. Hilda, ¿qué ocurre cuando alguien entiende lo que Dios hizo por él? Eh, Cuando uno entiende lo que el Señor ha hecho por uno, pastor, yo creo, no creo solamente, es que se vivencia la gratitud del cambio que el Señor trae en la vida de nosotros. Entender, y eso me lleva al texto que había en el devocional de hoy para memorizar, que dice que cuando el Señor, y eso también tiene que ver con lo que el Señor hace cuando nos abre los ojos del entendimiento a sus mandamientos, que ya uno no lo ve como algo que tengo que hacer por obligación, sino que ya lo hago por amor a lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hoy yo hoy compartía, casualmente estábamos en un almuerzo y compartía de que qué hermoso es cuando el Señor hace lo que dice ese versículo que nos tocaba para memorizar hoy, que decía, abre mis ojos para que yo pueda ver. Lo estoy parafraseando porque todavía no me lo he memorizado. Abre Las mis ojos para maravillas de tu Torá. que yo mire las maravillas, pastor. Uno cuando el Señor no le ha abierto los ojos del entendimiento no puede ver lo maravilloso que es la Torá. Ajá, y Todo no eso puede, no tiene elementos de adoración. no tiene, porque uno Son piensa que adorar, emociones, son emociones. exacto, que si el Muy canto bien. estaba bonito y me emocioné, pues adoro. Entonces ya uno cuando tiene los ojos abiertos al mandamiento y a todo lo que eso significa, ya uno no adora de esa manera. Uno tiene otra Excelente, manera de adorar. Ya uno excelente. ya adora con el entendimiento, o sea, es otro mundo, digo yo. Es otro mundo, es otra vivencia. No es lo mismo cantar por emoción, Qué, adorar por emoción, que adorar con el entendimiento. qué Jamás. hermoso lo que estás diciendo. Gracias, Ujú. Marisa. Gracias, Hilda. Redención que produce adoración. Sí. La última, gracias, Marisa. Luisito Soto. Verso 24 para cerrar y pasar un tiempo de oración. Luisito, estoy contigo. Verso 28. Aquí está mi cursor, aquí hay un relojito y tú lees, puedes leer. Luisito, te perdí. Ah, Perdón, no, pastor. no lo he perdido. Gracias a Dios. Dice, y los hijos Verso de Israel, estoy leyendo mi Biblia, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Hashem había mandado a Moisés y a Aarón. El versículo hicieron 28. como Achén mandó. Hicieron como Achén mandó. Luisito, ¿cuál es la evidencia de que el pueblo creyó en el texto que tienes? ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? Según lo que acabas de leer, los hijos de Israel hicieron tal como Achén había ordenado. Así lo hicieron. Lo dice dos veces la palabra, el verbo hacer. La Fácil, pregunta pastor, es, ¿cuál es simplemente la es evidencia de que el pueblo creyó?
Mm, ¿Siguieron la instrucción? Siguieron la instrucción. ¿Cuál ingeniero, Luis? Luisito, otra pregunta. ¿Se puede decir que nosotros creemos si no obedecemos? Mm, Es una pregunta muy fuerte, pastor. ¿Por qué, Luisito? Pues porque es que el mundo es el mundo y No, cada no, no hablemos generación. del mundo, no, dejemos al mundo tranquilo. Bueno, no, Hablemos de pero, nosotros, de nosotros. bueno, Sí, de personalmente, nosotros. no, yo El mundo está como tiene creer, que estar. Estamos hablando ok, de creyentes. creyente, no, pero me refiero es que en cada generación, eh, y vemos el pueblo de Israel con esta bendición, ellos hicieron y pusieron precisamente la sangre de un cordero en el dintel. Y lo más hermoso que estaba ahorita refrescando esa enseñanza es que la forma del dintel es una letra Taf y preciso con sangre del cordero. Entonces, viendo esa salvación tan grande que hizo el Señor y ellos obedecieron y recibieron esa bendición, muchas veces los seres humanos somos así, amamos al Señor, conocemos al Señor, pero caemos y aún así lo necesitamos y el hecho de caer y cometer una falta no significa que no creemos. Hay que ser realistas. La persona que diga que Otra pregunta, Luisito. ¿Se puede decir que creemos si no obedecemos? es la misma pregunta, Respóndala, pues. Respóndala. Respóndala. pero es la misma pregunta. Me Entonces está es la repitiendo. misma respuesta. Tú no crees realmente si no obedeces. Yo no creo realmente si no obedezco. La obediencia es Sí, la sí, sí. evidencia de que el pueblo creyó. La obediencia es la evidencia visible de la fe. 5 Ya, palabras de la redención. Redención que se obedece. ya. Redención que produce adoración. Redención que enseña a los hijos. Redención que exige respuesta individual. Redención que genera limpieza y santidad. Ya, gente. Redención que se celebra. Qué maravilloso compartir con ustedes este tiempo y juntos descubrir la escritura. Algunas premisas para orar, para que nos preparemos para orar. No basta salir de Egipto, no basta, ya salimos. Necesitamos vivir como redimidos. Escuchen esta palabra que viene a mi corazón. Salir de Egipto no te hace libre. Vivir sin levadura sí te hace libre. Salir de Egipto no te hace libre, no nos hace libres. Vivir sin levadura sí lo hace. Podríamos decir, muchos han salido de Egipto, pero Egipto aún no ha salido de ellos. Por eso el Señor nos lleva a panes sin levadura. Aquí hay otra frase hermosa. La redención comienza una noche. Así fue en el primer Pesach. Eso fue una noche. Pero se prueba todos los días. Otra frase para ir a orar. No es suficiente haber sido liberado. Hay que aprender, y por eso estamos aquí, a vivir como redimidos. La sangre nos sacó de Egipto, pero la levadura nos devuelve a Egipto. Dios nos sacó de la esclavitud. Ahora nos llama a sacar la esclavitud de nuestro corazón. Vamos a hacer un ejercicio en oración. Vamos a pedirle a Mandita
que nos guíe en oración después de este tiempo precioso. Oremos. Ya, está haciendo eco. ¿Sigue? ¿Ya? Era como levadura haciendo eco. ¿Puedes hablar un poco más duro? Vamos a disponer este tiempo después de todo lo que el Padre nos ha ministrado a través de lo que cada uno hemos compartido. Y voy a hacerlo porque no tengo mucho tiempo, pero quiero motivarles y motivarme yo misma